Regresé a casa después de una operación difícil. Mi corazón apenas latía y mis pertenencias habían desaparecido. Le pregunté a mi hija, ¿qué pasó? Ella respondió con frialdad, pensamos que no volverías, así que tiramos todo. Quedé paralizado. Me senté en la cama y escribí a mi abogado. Tenías razón. Empecemos con el plan. La traición de mi hija se convirtió en venganza. Ellos sufrirían consecuencias inevitables. Antes de continuar, suscríbete al canal y comenta qué hora es donde estás. El taxista me miraba por el retrovisor, quizá pensando que me desmayaría antes de llegar a mi calle. Presioné mi pecho, sentí los vendajes bajo la camisa y traté de respirar con normalidad. 2 semanas desde que me abrieron el tórax y redirigieron las arterias, y aún sentía como si un camión estuviera estacionado sobre mi esternón. ¿Podemos hacer una parada rápida?, pregunté con voz débil. Hay una joyería en Morrison. El conductor asintió. Le había prometido a Ellen ese colgante semanas atrás, cuando me visitó en el hospital antes de la cirugía. Se veía tan preocupada, sosteniendo mi mano mientras las enfermeras me preparaban. Por favor, no me dejes, papá, había susurrado. Yo no pensaba dejarla. Había sobrevivido, y ahora debía cumplir mi promesa. El joyero envolvió cuidadosamente el colgante de oro, una pieza delicada con filigrana, $800 que hicieron temblar mi cuenta de jubilación. Pero Ellen lo había admirado meses antes en ese mismo escaparate, y recordé, eso es lo que hacen los padres, recuerdan. De nuevo en el taxi, sostenía la pequeña caja de terciopelo como si dentro hubiera algo vivo y frágil. Afuera, Portland pasaba teñida de otoño, los árboles de Stark Street ya comenzaban a cambiar de color. Cuando el conductor giró hacia mi calle en Laurelhurst, me relajé por primera vez en semanas. Entonces vi el camión. Un enorme furgón de mudanza ocupaba mi entrada, las puertas traseras abiertas. 2 hombres bajaban mi escritorio de caoba antiguo, el que había construido mi abuelo en 1952, valía más que mi coche. Deténgase aquí, dije. Mis manos temblaban mientras buscaba mi cartera. Pagué al taxista, le di una propina excesiva y salí antes de que el coche se detuviera por completo. La caja de joyas se me resbalaba entre los dedos. Uno de los hombres volvió a entrar en la casa, el otro aseguraba el escritorio dentro del camión con una eficacia profesional. Esto no era improvisado. Era algo organizado. Ellen apareció en la puerta con una caja de cartón. Nuestras miradas se cruzaron. Se quedó congelada en el escalón superior, la caja inclinada en sus brazos. Dentro se veían marcos de fotos, mis gafas de lectura, la taza que me regaló mi difunta esposa. Papá, dijo con una voz extraña, tensa. Estás vivo. No, gracias a Dios que volviste. No, te extrañamos. Solo vivo, como si mi existencia fuera un inconveniente. ¿Qué está pasando?, pregunté, subiendo los escalones mientras el dolor me atravesaba el pecho. ¿Por qué esos hombres se llevan mis cosas? Pensamos que no lo lograrías, respondió con naturalidad. Empezamos a vaciar la casa. No tenía sentido. La había llamado esa misma mañana desde el hospital. Sabía que regresaba. Glenn apareció detrás de ella, llenando el marco de la puerta. Tenía mi portátil bajo el brazo, con 10 años de notas e investigaciones personales. Me miró con fastidio. Bueno, viejo, tu tiempo ya se acabó. Esta casa es demasiado grande para ti solo. No se movió. Detrás, pude ver el salón vacío, los cuadros faltaban, la estantería antigua no estaba, ni siquiera la alfombra persa. Traté de avanzar, pero el dolor en el pecho me detuvo, el sitio de la cirugía tiró con fuerza. Busqué el pasamanos y fallé. La caja se me cayó. Golpeó el suelo y se abrió. El colgante de oro rodó, brillando bajo el sol. Ellen lo miró, y por un instante creí ver algo en sus ojos, reconocimiento. Sabía lo que era, sabía que había cumplido mi promesa. Pero su mirada pasó de largo, indiferente.
El colgante quedó entre nosotros, reflejando la luz, una promesa rota. Una hija que había esperado la muerte de su padre. Detrás, los hombres bajaban mi sillón de cuero. Uno casi pisa el colgante. Quise gritarle, pero no me salía la voz. Ellen ajustó la caja en sus brazos. Hablamos dentro. No deberías estar de pie después de la operación. Entra y descansa. Sus palabras sonaban amables, pero sus ojos calculaban. No quería que descansara, quería controlar la situación. Glenn seguía bloqueando la entrada, sin moverse ni ofrecer ayuda. Mi portátil seguía bajo su brazo, como un botín. Ellen, dije con voz ronca. Te lo compré. Te lo prometí antes de la cirugía. Tú dijiste, no pude seguir. Lo entendí todo. En el hospital había actuado, había fingido preocupación porque eso hacen las hijas cuando esperan una herencia. El taxi se alejó detrás de mí. Solo quedaba el ruido de los muebles siendo cargados, la mecánica precisión de mi vida empaquetada. Lo explicaremos dentro, dijo Ellen. Vamos, papá, antes de que te descompongas. Glenn sonrió con burla. Sí, viejo. No querrás otro ataque cardíaco aquí mismo. La amenaza era clara. Los miré a los dos. El colgante seguía en el suelo, nadie lo recogió. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Luego lo dejé ahí y caminé hacia mi puerta. La casa resonó vacía. No el eco cálido de un hogar, sino el hueco del despojo. El salón me detuvo. Estaba devastado, la estantería vacía, las paredes con marcas donde colgaban cuadros, las cortinas que eligió mi esposa desaparecidas. Solo una silla plegable barata en el centro. Me desplomé sobre ella. Desde el comedor se veía todo vacío. Siéntate antes de caer, dijo Ellen, sujetándome con fuerza. Su toque era posesivo. Se arrodilló junto a mí, fingiendo preocupación. Te íbamos a contar todo cuando estuvieras instalado en el nuevo sitio. Te encantará. Hay actividades, médicos, gente de tu edad. Glenn cerró la puerta. El clic sonó definitivo. ¿Dónde están los álbumes de fotos? Las de tu madre. Guardadas con cuidado. No somos monstruos, papá. Todo está en un trastero hasta que te adaptes. ¿En un trastero? Querrás decir en venta. Vi la web de subastas en tu portátil. Su rostro cambió un instante. Luego se recompuso y trajo una carpeta llena de documentos. Encontramos un sitio maravilloso, Meadowbrook Senior Living. Hermosos jardines, excelentes reseñas. Solo debes firmar unos papeles. Abrí la carpeta. Mi nombre aparecía una y otra vez. Sterling Wayace transfiere, acepta, cede. La casa debe venderse para pagar, añadió Ellen. El mercado está fuerte. Tendrás todo lo que necesites allí. Glenn se acercó por detrás. El doctor dijo que no deberías tomar decisiones ahora, susurró. Nosotros nos encargamos. Pasaba páginas, cesión de título, poder notarial, liquidación de bienes. Todo listo, solo faltaba mi firma. ¿Cuánto costó la cirugía?, pregunté. Ellen fingió dolor. 43.000, papá. Lo pagamos. Glenn empeñó su camioneta. El seguro cubrió el 90%. Ustedes pagaron 4.000, no 43. Silencio. Te hemos mantenido 3 años, dijo con dureza. Tus facturas, medicinas, impuestos. ¿Mantenerme? Yo he pagado su alquiler, su coche, sus tarjetas. Eso hacen los padres. Glenn apoyó su mano en mi hombro. Firma, viejo. O te declaramos incapaz. Los doctores nos respaldarán. ¿Cómo está ese corazón? Mi mano izquierda fue al bolsillo. Saqué el móvil sin que lo notaran y tecleé. Tenías razón. Activa el plan. Lo envié al contacto RF. Sentí algo endurecerse en mí. Necesito pensar, dije.
Lo revisaré con alguien calificado. ¿Alguien calificado? ¿No confías en tu hija?, replicó Ellen. El mensaje ya estaba enviado. No, Ellen. No confío. Afuera, el camión encendió su motor. Glenn me apretó el hombro con fuerza. Te equivocas, viejo. Permanecí sentado, esperando. Dije que necesitaba ir por mis medicinas, lo cual era cierto. Te llevo, dijo Ellen. No deberías conducir. Estoy autorizado. Necesito hacerlo solo. Glenn bloqueó la puerta. Quizá deberías escucharla. Apártate, Glenn, o añadirás detención ilegal a tus problemas. Esa frase legal lo hizo retroceder. Salí. Mi coche seguía donde lo dejé. Mis manos temblaban al encenderlo. En el espejo vi a Ellen en la puerta, brazos cruzados, y a Glenn al teléfono. Conduje despacio, recordando todo, cuando los recogí 3 años atrás, sus promesas vacías, sus negocios fallidos, el dinero que desaparecía, las manipulaciones. Recordé oírlos planear mi muerte 2 meses antes de la cirugía. Por eso fui a ver a Robert Finch, el abogado. Lo que describe es abuso financiero a un anciano, me dijo. Si algo pasa durante la cirugía, liquidarán todo. No está paranoico, está observando. Pasamos 3 horas preparando un plan. Firmé documentos, pagué en efectivo y lo guardé como RF. Ahora todo cobraba sentido. Fui a la notaría en Morrison. Firmé las órdenes de desalojo, la revocación de poderes, todo. Se entregarán mañana, dijo la notaria. Asentí. La guerra comenzaba. Mi última parada fue el centro de apoyo para mayores de Portland. Una mujer llamada Margaret me recibió. ¿Su familia lo apoya?, preguntó. Dudé. ¿Puedo ver sus manos?, dijo. Vio los moretones en mis muñecas. ¿Alguien lo sujetó? Mi yerno, respondí. Ella no se sorprendió. Me entregó una tarjeta con un número escrito a mano. Llámeme si necesita cualquier cosa. Su mirada no era de lástima, era de alianza. Mi móvil vibró. Mensaje de Finch. Documentos presentados. Mañana sabrán que va en serio. Margaret me advirtió. Tenga cuidado esta noche. La gente acorralada puede ser peligrosa. Volví a casa, evité hablar y dormí poco. Amaneció. Preparé desayuno para 3. Ellen bajó cautelosa. Glenn detrás. Tienes razón, les dije, la casa es demasiado grande. Si vamos a vender, hagámoslo bien. Llamé a un tasador. Ellen sonrió satisfecha. Eso es madurez, papá. Quiero asegurarme de que obtengamos el mejor precio. Es el hogar familiar. A las 9:30 llegó la tasadora. Profesora, eficiente. Calculó, 850.000, quizá más. Ellen abrió los ojos de par en par. Glenn sonrió. A las 10 sonó el timbre. Yo abro, dije. Un mensajero me entregó un sobrecertificado. Lo abrí con un cuchillo. Documentos legales, sellados por el bufete. Leí en silencio, sin mostrar nada. La paciencia de Ellen se rompió. Me arrancó los papeles de las manos. Su voz subió mientras leía en voz alta. La propiedad ubicada en el 2847 de Laurelhurst Boulevard está en un fideicomiso familiar irrevocable. Sterling Wallace mantiene el usufructo vitalicio. El título legal se transfiere al beneficiario designado solo tras la muerte del titular principal. Alzó la vista, con el rostro descompuesto. ¿Qué es esto? Es el fideicomiso que mis padres establecieron cuando compraron la casa en 1968. Mantuve la voz neutra. Me sorprende que no lo supieras. Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste. Solo asumiste. Otro golpe en la puerta interrumpió su respuesta. Abrí a Robert Finch, maletín en mano, con un traje gris carbón que no dejaba dudas. Buenos días, dijo. Soy Robert Finch,
abogado del señor Wallace. Estoy aquí para asegurar que todo proceda de forma legal y clara. Entró sin esperar invitación. Glenn encontró la voz. Nadie te invitó. Esto es un asunto de familia. Finch dejó el maletín sobre la mesa del comedor con un golpe seco. Señor Peterson, dejó de ser asunto familiar cuando empezaron a liquidar los bienes de mi cliente sin autorización. Ahora es un asunto legal. Abrió el maletín y sacó más documentos. Usted y la señorita Wallace tienen 30 días para desalojar. No puedes echarnos, dijo Glenn. Vivimos aquí. Residen aquí por deferencia del señor Wallace, que está en su derecho de revocarla. Finch desplegó los papeles sobre la mesa. Avisos de desahucio, documentos del fideicomiso, referencias legales. La ley de Oregón exige un aviso de 30 días, que ya han recibido. Estas son las normas. Karen, la tasadora, se quedó inmóvil junto a las escaleras. Carraspeó incómoda. Creo que ya tengo todo lo necesario. Le enviaré el informe completo, señor Wallace. Prácticamente huyó. Ellen se volvió hacia mí con el rostro contraído. Después de todo lo que hemos hecho por ti, renunciamos a nuestra vida para cuidarte. Hemos estado aquí día tras día asegurándonos de que estuvieras bien. Han estado aquí gastando mi dinero. Mantuve la voz firme. Hay una diferencia. ¿Cómo te atreves? Soy tu hija. Lo sé. Eso es lo que más duele. Glenn dio un paso al frente, con los puños cerrados. ¿Te crees listo, viejo? ¿Crees que esto terminó? Lo vamos a pelear. Te declararemos incapaz. No estás bien. Estoy lo bastante bien para ver lo que eres. Glenn avanzó hacia mí. ¿Qué dijiste? Finch se interpuso con calma, mano en alto. Señor Peterson, ahora soy testigo. Cualquier amenaza o contacto físico contra mi cliente implicará intervención inmediata de la policía y una orden de alejamiento. Le aconsejo retroceder. Glenn lo hizo, pero su cara prometía violencia aplazada. Ellen barrió el mostrador con el brazo. Mi taza de café estalló en el suelo. Bien, nos iremos, pero te arrepentirás. Morirás solo en esta casa vacía y a nadie le importará. Nadie te encontrará en días. Enderecé la espalda y la miré de frente. Prefiero morir solo con dignidad que vivir rodeado de gente que espera mi muerte para vender mi vida. Silencio. Ellen no tuvo respuesta. Me volví hacia Finch. Gracias por estar aquí. 30 días, dijo Finch a Ellen y Glenn. Les sugiero que empiecen a empacar. Se retiraron a su habitación dando un portazo. Finch recogió los documentos y los guardó. En la puerta, se detuvo. Cuídese, dijo en voz baja. Tienen 30 días y la gente acorralada puede ser peligrosa. Valore quedarse en otro sitio parte de ese tiempo. Esta es mi casa, dije. No me iré. Asintió despacio. Entonces, prudencia. Mantenga el teléfono cargado y llámeme si algo escala. Tras su salida, me quedé en la sala vacía, rodeado de paredes desnudas y muebles ausentes. Detrás de la puerta cerrada, escuchaba las voces de Ellen y Glenn. Bajas, urgentes, tramando. La tarjeta de Margaret estaba en mi cartera, el número de Finch en mi móvil. No estaba solo, pero seguía en la casa con ellos. 30 días de pronto parecían larguísimos. La primera semana tras el aviso de desalojo me enseñó que 30 días pueden sentirse como siglos cuando convives con enemigos. Ellen y Glenn apenas me hablaban, se comunicaban entre puertas cerradas y susurros al teléfono. Sorprendí a Glenn fotografiándome 2 veces. Una cuando luchaba con una tapa de frasco. Otra cuando no recordé al instante donde había dejado las gafas. Estaban documentando algo, construyendo un caso que aún no veía. Descubrí su estrategia por accidente. La impresora de mi antiguo despacho, ahora centro de mando de Glenn, trabajaba mientras él no estaba. La curiosidad me acercó. Las hojas aún estaban tibias.
Petición de tutela y curatela en el asunto de Sterling Wallace, presunta persona incapacitada. Mi taza bajó despacio a la mesa, olvidada. Leí más rápido, con los ojos abriéndose a cada párrafo. Deterioro cognitivo posquirúrgico. Conducta errática. Incapacidad para gestionar finanzas. Declaraciones de vecinos sobre mi confusión y problemas de memoria. Si no conseguían la casa por desalojo, la obtendrían controlándome. Fotografié cada página con manos temblorosas y las dejé exactamente como estaban. La vista estaba fijada para dentro de 10 días. 10 días para probar mi competencia o perderlo todo, no solo la casa, también mi autonomía, mis decisiones, mi vida. En los días siguientes, las provocaciones de Glenn se volvieron sistemáticas. En la cena soltaba comentarios sobre mi esposa difunta. ¿Cómo se llamaba otra vez? Lo dijiste, pero lo olvido. O quizá lo olvidas tú. Siempre con el teléfono en la mano, siempre grabando. Movía mis medicamentos y luego preguntaba si me había tomado las pastillas. Cuando no las encontraba de inmediato, sonreía. Te estás volviendo olvidadizo, colega. Lo pillé grabando, le exigí que parara. Sonrió más. Es mi teléfono, puedo tenerlo en la mano. Estás construyendo un caso para declararme incapaz, dije en voz baja. ¿Por qué haría eso? A menos que te preocupe que haya pruebas. Quise gritarle, sacarlo a empujones, pero eso era lo que buscaba, un arrebato filmado. Me contuve, aunque supiera a veneno. Lo peor fue la señora Patterson. La vi arrancando malas hierbas cuando revisaba mi buzón. Evitó mi mirada. Ellen vino la semana pasada, dijo por fin. Se la veía tan preocupada por ti, Sterling. Creí que ayudaba. Se me apretó el pecho. ¿Qué le contaste? Lo de aquella vez que me preguntaste por mis rosas 2 veces la misma mañana. Ellen dijo que hacías mucho eso, olvidar conversaciones, repetirte. Me pidió una declaración. Recordé esa mañana. Pregunté por su jardín. Luego sonó el teléfono. Finch con información urgente. 10 minutos después volví a preguntar, distraído por la llamada. No era demencia. Solo un día ajetreado. Lo hizo parecer peor de lo que fue, dijo la señora Patterson. Lo siento, Sterling. Sé que era con buena intención. Mantuve la voz suave, aunque por dentro me tambaleaba. ¿Cuántos vecinos más habría manipulado Ellen? Esa noche no dormí. Me senté en la cocina a las 2 de la mañana, mirando en el móvil las páginas de la petición. Cada supuesto incidente tenía un grano de verdad estirado hasta la mentira. El frasco que no pude abrir. Acababan de abrirme el esternón. Cualquiera sufriría. Las gafas olvidadas. Estaba cansado, no demente. Pero como pruebas un no. Como pruebas que no eres incompetente. Mi mano encontró la tarjeta de Margaret. La miré 20 minutos antes de marcar. Contestó al segundo tono. Sterling, ¿qué pasa? Oír su voz me centró. Perdona la hora. No sabía a quién más llamar. No te disculpes. ¿Qué ha ocurrido? Ellen presentó una petición de tutela. Quiere que me declaren incapaz. La audiencia es en 10 días. Si gana, controla todo. Mi dinero, mis decisiones médicas, dónde vivo. El desalojo no sirve si me declaran incapaz. Si gana, controla tu vida, dijo Margaret. Pero no va a ganar. Voy para allá. Son las 2 de la mañana. Ya me estoy vistiendo. Llegó 28 minutos después con abrigo sobre el pijama, un termo de té y una libreta. Se sentó frente a mí y sirvió té en 2 tazas como si siempre hubiera vivido en mi cocina. Cuéntame todo lo de la petición, cada incidente, cada testigo. Vamos a documentar la verdad de cada uno. Trabajamos hasta el amanecer. Por cada afirmación de Ellen, hallamos el hecho real. Margaret tomó notas cuidadas, hizo preguntas incisivas, encontró las grietas. Y si tienen razón, dije al fin,
cuando entraba la luz. Olvido cosas. No estoy tan agudo. Acabas de pasar por una cirugía mayor, Sterling. Estás recuperándote. Eso no es incapacidad. Es ser humano. Me contó su divorcio, como su ex intentó pintarla como inestable porque lloró en una mediación pocos días después de la muerte de su madre. Toman tu vulnerabilidad y la convierten en arma. Te hacen dudar de ti, pero no eres incapaz. Te recuperas y no es lo mismo. Tocó la libreta con el bolígrafo. Mañana te conseguimos una evaluación cognitiva completa, independiente, profesional e irreprochable. Documentamos tu estado real. Recogemos declaraciones de quienes tratan contigo a menudo. Se levantó, tomó el abrigo. En la puerta, me cogió la mano un instante. Ya no peleas esto solo. Tras irse, me quedé en la casa en silencio, sintiendo algo que no sentía en semanas. No era esperanza, pero sí la posibilidad de la esperanza. Las cámaras de arriba seguían grabando, esperando capturar mi siguiente momento de incompetencia. Ahora yo también veía con alguien a mi lado. Margaret se movió rápido. Por la tarde concertó una evaluación con la doctora Lisa Chen, psicóloga especializada en competencia en mayores. En 2 días me ayudó a documentar cada incidente de la petición, encontrando la verdad bajo la exageración. Al tercer día, estaba en la consulta de la doctora Chen, intentando que la ansiedad no se notara. Olía a lavanda y cuero, pensado para calmar. Aún así me temblaban las manos. La doctora fue minuciosa. Puso cartas boca abajo y me pidió recordar el orden. Las estudié, las volteé, acerté la mayoría, fallé una. Se me tensó la mandíbula. Bastaba para suspender. Ella anotó sin gesto. Luego me planteó un problema práctico. Si necesitas medicación 4 veces al día, cada 6 horas, empezando a las 8 de la mañana, ¿a qué horas te la tomas? Calculé en voz alta. 8 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche, 2 de la mañana. Asintió y escribió. Me di cuenta de que evaluaba mi proceso, no solo el resultado. Señor Wayace, falló una secuencia. ¿Cómo se siente? Frustrado. Suelo tener buena memoria. Suelo, no siempre. Desde la cirugía hay días mejores y peores. Ahora lo apunto todo. Uso recordatorios del teléfono. Eso se llama estrategia de compensación. Es una señal de buen funcionamiento cognitivo, reconocer limitaciones y adaptarse. Las personas incompetentes no reconocen que necesitan ayuda. Tras 2 horas cerró la tablet. Señor Wayace, muestra cambios normales de la edad y efectos posquirúrgicos temporales. Pero es plenamente competente para gestionar sus asuntos. Tendré el informe listo en 2 días. Estuve a punto de llorar de alivio. Mientras me evaluaban, Margaret volvió a la casa. Le di llave para recoger documentos que Finch necesitaba. Ellen y Glenn no estaban. Ella reunió papeles de mi despacho, trabajando rápido. Entonces oyó la puerta. Los pasos de Glenn en el pasillo. Cerró la puerta del despacho casi del todo, dejando una rendija. El corazón le latía con fuerza. Por la abertura lo vio pasar, teléfono al oído. Fue a la cocina. Su voz se oyó clara. Sí, lo de la tutela va lento. Si el juez no nos da el control. Bajó la voz, pero ella aún oía. No sé, tío. El viejo tiene problemas del corazón. Igual le da otro episodio, ya sabes, uno malo esta vez. Nadie lo cuestionaría después de la cirugía. Causas naturales y todo eso. Tendríamos la casa libre en semanas. A Margaret se le heló la sangre. Sacó el móvil, abrió notas de voz, pulsó grabar. Le temblaban las manos. Captó 2 minutos hasta que Glenn colgó y se fue. Esperó 10 minutos antes de moverse. Margaret me recogió en la consulta de la doctora Chen. Supe al instante que algo iba mal. Pálida, los nudillos blancos en el volante. ¿Qué pasó? Aquí no. Condujo a un parque público y aparcó.
Me tendió el teléfono. Escucha. La voz de Glenn llenó el coche. Las palabras me cayeron como agua helada. Otro episodio. Causas naturales. Casa libre en semanas. No lo dice en serio, dije. No puede. Habla hipotéticamente, desahogándose. Sterling. La voz de Margaret cortó mi negación. Vuelve a escucharlo. Igual le da otro episodio. No predice. Planea. Pero mi propia hija, Ellen, sabe de esto. No lo sé, pero Glenn vive en tu casa. Tiene acceso a tus medicinas, tu comida, tu entorno. Me miró directo. Debemos asumir riesgo. Los árboles del parque se mecían con un viento que yo no sentía. Esto no pasa en la vida real, pensé. La cara de Margaret decía que sí. Fuimos a una empresa de seguridad. Su hijo trabaja en sistemas y ella sabía que hacía falta. En una hora compramos pequeñas cámaras con wifi legales para instalar en mis zonas comunes. Esa tarde, mientras Ellen y Glenn seguían fuera, trabajamos. Margaret subió a una escalera y colocó una cámara en la carcasa del detector de humo. Vista despejada de la cocina, confirmó viendo la señal en su móvil. En el salón puse otra dentro de la estantería, apuntando al sofá. Eran diminutas, discretas. No las notarían. Siento que pongo trampas en mi propia casa, dije. No atrapas a nadie. Te proteges. Estas cámaras no crean pruebas. Revelan la verdad. Esa noche me obligué a revisar mis finanzas, algo que evitaba. 3 meses atrás abrieron una tarjeta nueva a mi nombre. Fecha de solicitud. Cuando yo estaba hospitalizado antes de la cirugía. Más de $45,000 cargados, ropa de lujo, joyas, electrónica, nada comprado por mí. La firma de Ellen en las entregas. Fotografié cada estado de cuenta y cada recibo. Ahora mis manos temblaban con una ira metódica canalizada en documentación. Llamé a Finch, puse el altavoz para que Margaret oyera. $45,000, dijo Finch. Abierta mientras estabas incapacitado. Es manual de abuso financiero e identidad. Presentamos cargos. Ellen afrontará delitos graves. ¿De verdad procesarían a mi hija? Sterling. Falsificó tu firma y robó decenas de miles. Sí, la procesarían. La pregunta es si tú quieres. Miré a Margaret. Negó con la cabeza levemente. Aún no. Aún no, dije. Esperaré a la vista de tutela. Si alegan que soy incompetente, le mostramos al juez su auténtico motivo. Son ladrones, no familia preocupada. Les destruye la credibilidad. Arriesgado, dijo Finch, pero estratégico. Lo tendré todo listo. Tras la llamada, Margaret y yo nos quedamos en la cocina tenue. En el portátil brillaban las señales de las cámaras. Habitaciones vacías esperando. No tienes que hacer esto solo, dijo. Estoy para la vista, para las cámaras, para lo que venga. ¿Por qué? Apenas me conoces. No es tu pelea. Se volvió mía cuando escuché a Glenn hablar de otro episodio. Nadie debería enfrentar esto solo. Dudo. Me da miedo irme y que te pase algo. No merezco esto. Tu amabilidad. Sí lo mereces. Todos merecen a alguien en su esquina. Posó su mano sobre la mía un momento. Ese gesto breve cambió algo entre nosotros. Se fue cerca de medianoche. Miré su coche alejarse y volví al portátil. Las cámaras mostraban cuartos vacíos, pacientes y vigilantes. La vista era en 5 días. 5 días conviviendo con gente que quizá quería matarme. Cerré mi dormitorio con llave por primera vez en mi vida y no dormí hasta el alba. Los 5 días previos se arrastraron. Miraba las señales de las cámaras sin descanso. La casa seguía tensa pero callada. Ellen y Glenn pasaban fuera la mayor parte del día y solo venían a dormir. No se captaron amenazas, pero el silencio eran nubes de tormenta. Llegado el día de la vista, me vestí antes del amanecer,
repasé mi testimonio con Finch por última vez y me encontré con Margaret en el aparcamiento del juzgado. Me apretó la mano. «Lo tienes». Entramos juntos. El mármol del juzgado estaba frío bajo mis pies. Cada paso resonaba. Control de seguridad. Ascensor al tercer piso. Pasillo con puertas de salas. Finch nos esperaba fuera de la sala 3B, maletín en mano, traje afilado. Dentro, Ellen ya estaba sentada, secándose lágrimas con un pañuelo. La función había empezado. Entró la jueza. Patricia Morrison, de 50 y tantos, gafas de lectura en la nariz. En el asunto de la petición de tutela de Sterling Wallace, escucharemos primero a la peticionaria. Ellen declaró. Su abogado, más joven y menos pulido que Finch, la guió. Habló de verme confundido tras la cirugía, incapaz de gestionar medicación, olvidando conversaciones en minutos. Abrió un cuaderno con fechas e incidentes escritos a mano. Llamaba a su esposa por la noche, dijo con la voz quebrada, preguntando dónde estaba. Murió hace 6 años. No era verdad, pero su pena ensayada casi te hacía creerla. Glenn declaró después, presentando sus grabaciones. Sacadas de contexto, eran demoledoras. Yo lidiando con un frasco, buscando gafas, pausando a mitad de frase. Clips breves, editados, convertidos en relato de declive. Entonces Finch se levantó. Se acercó con una carpeta gruesa y entregó copias a la jueza y al abogado de Ellen. Estados de cuenta destacados y tabulados. La señorita Wallace afirma preocupación por la gestión financiera de su padre, dijo Finch. Examinemos los registros. Este retiro de $3.000 en junio. El concepto dice pago de alquiler HNG. Su padre pagó su alquiler. Ellen se removió. Él ofreció ayudarnos. Y este crucero de 8.000 en abril. Este bolso de 4.500 en marzo. Todo desde sus cuentas mientras usted sostiene que es incompetente. El puntero de Finch dibujó el flujo de dinero en la pantalla. Círculos rojos en cada cargo. Flechas desde el ahorro de Sterling al gasto de Ellen. 3 años de drenaje sistemático. Ayudar a la familia es generoso, continuó Finch. Drenar las cuentas de un padre mayor mientras alegas preocupación por su capacidad es explotación. El abogado de Ellen hojeó los papeles, perdiendo seguridad. La doctora Chen declaró por videoconferencia. Profesional, autoritaria, inamovible. El señor Wallace demuestra plena competencia. Tiene excelente conciencia de sus límites. Usa ayudas de memoria y hace preguntas aclaratorias. Eso es competencia, no incompetencia. Una persona incompetente no reconoce sus déficits. Cuando me tocó declarar, me sentí sorpresivamente sereno. Finch hizo preguntas claras. Respondí mirando a la jueza. ¿Por qué no firmó los documentos que le presentó su hija? Porque se prepararon sin mi participación. Quise revisión legal. Eso es prudente, su señoría, no incompetencia. La jueza se inclinó. Señor Wallace, quiere que su hija tenga tutela sobre usted. Miré a Ellen. De verdad la miré. No, su señoría. Hace 3 años recibí a mi hija en casa cuando necesitaba ayuda. Pagó esa generosidad tratándome como un cajero automático. Ahora quiere control legal sobre mi vida. Quiero mi autonomía y a mi hija fuera de mi casa. La jueza se quitó las gafas. Se rechaza la petición de tutela. El señor Wallace muestra plena capacidad. Miró a Ellen. Además, la evidencia financiera sugiere que esta petición pudo estar motivada por explotación más que por preocupación genuina. La señorita Wallace cumplirá con el desalojo vigente. Cualquier acoso legal adicional puede acarrear sanciones. El mazo golpeó una vez. Final. Ellen se quedó blanca. Su abogado recogió deprisa, sin mirarme. Sentí las rodillas flojas de alivio. La mano de Margaret me sostuvo. En el pasillo del juzgado, Glenn estalló. Me gritó en la cara. «Egoísta».
Estás destruyendo a tu familia. Me protejo de ladrones, dije en voz baja. Te arrepentirás. Morirás solo y aún así nos quedaremos con todo. Finch levantó el móvil. Es una amenaza, señor Peterson, y está grabada. Excelente material para una orden de alejamiento. Los guardias se acercaron. Glenn retrocedió, pero sus ojos prometían violencia futura. Esa noche, Ellen y Glenn se fueron tras la vista. Margaret trajo vino y comida de mi restaurante favorito. Cenamos en la cocina donde tantas noches planificamos. Después puso un disco de Coultran, suave y ahumado. Me tendió la mano. Bailamos despacio, casi sin movernos, su cabeza cerca de mi hombro, mi mano en su cintura. Nadie habló. El momento era frágil. Al terminar, seguimos cerca, aún abrazados. Sterling dijo en voz baja. ¿Qué pasa ahora? Entendí que no preguntaba por Ellen y Glenn. La victoria fue el martes. El jueves por la mañana estaba en la comisaría, carpeta de pruebas de la tarjeta de crédito delante. Había ensayado qué decir, pero cuando la detective Morrison me pidió empezar por el principio, las palabras costaron más de lo esperado. Vengo a denunciar un robo de identidad. Mi hija abrió una tarjeta a mi nombre sin mi conocimiento ni permiso. La detective Morrison fue minuciosa, 40 y tantos, ojos curtidos por ver familias romperse por dinero. Fotografió cada documento, extractos, solicitud falsificada, registros del hospital probando que yo estaba inconsciente cuando la tramitaron. Cuando lo descubrió. Hace unas 2 semanas. Había evitado mis finanzas. Tras la cirugía, con Ellen controlando tanto, dejé de mirar. Porque no denunció de inmediato. Estaba peleando la tutela. Mi abogado aconsejó esperar. Si presentaba cargos mientras Ellen alegaba mi incapacidad, parecería venganza. Asintió. Ya había visto ese patrón. Con esta evidencia tenemos causa probable. Traeré a su hija a declarar. Esa tarde llegaron 2 detectives a mi casa. Ellen empacaba cajas para irse. Cuando la detective se identificó y le pidió ir a la comisaría, Ellen palideció. ¿Sobre qué? Fraude con tarjeta e identidad. Puede venir voluntariamente o la detengo aquí. Ellen me miró con veneno. Llamaste a la policía contra tu propia hija. Robaste $45,000 mientras yo estaba inconsciente, dije en calma. Eso no es hacer algo por mí. Es hacérmelo a mí. ¿Te arrepentirás, Siseo? Cuando estés viejo y enfermo y necesites ayuda, recuerda a quién destruiste. Ya sé quién destruyó qué. Se fue con los detectives. Glenn agarró las llaves, en pánico. Llamaré a un abogado. No digas nada. 1 hora después tiró cosas al coche y huyó. Pero a unas 20 millas de Portland, una parada por una luz trasera rota destapó órdenes pendientes, multas impagas, una comparecencia por alcoholemia fallida en Washington, violaciones de libertad condicional. Lo arrestaron en carretera y lo devolvieron a Portland esposado. Mientras tanto, Finch revisaba las cámaras con más detalle. Encontró algo que lo hizo llamarme de inmediato. Debemos vernos ahora. Su voz era lo bastante grave como para ir directo a su despacho. Cerró la puerta, abrió el portátil y giró la pantalla. Esto es de 3 días antes de la vista de tutela. Ellen y Glenn en tu cocina. Creen que duermes. Pulsó play. La voz de Glenn. Si lo de la tutela no funciona, hay otras opciones. El viejo toma medicación cardíaca. Doble dosis, o saltar unos días y luego sobrecarga. Parecerá que se confundió con las pastillas. Ellen, no quiero saber detalles. Glenn, solo digo, tiene 70, corazón mal, cirugía reciente. Si pasa algo, nadie lo cuestiona. Causas naturales. Ellen, si pasa, pasa. Solo que parezca natural. No me digas cuándo ni cómo. Glenn, serás una mujer muy rica pronto, nena. Ellen, seremos ricos. La casa, sus cuentas, todo.
El vídeo terminó. Me quedé inmóvil mirando el fotograma con la cara de mi hija. Es mi hija, dije, planeando matarme por dinero. Sterling, esto es conspiración para cometer asesinato. Debo denunciarlo. Hazlo. Llama ya. Date un momento. Procésalo. Me tapé la boca con la mano. La bajé. Ya lo he procesado. La crié. La amé y me iba a matar. Se me quebró la voz. Llama a la policía. Finch hizo la llamada. Yo miré a la nada. Semanas enfadado por el robo, la mentira, la manipulación. Pero esto no era codicia. Era planificación casual del parricidio, deshumanizada como elegir pintura. Si pasa, pasa. Como si mi vida no valiera nada. Lloré entonces. No de miedo estoy a salvo ya sino de duelo. Por la hija que creí tener y nunca existió. Por la familia que intenté construir tras la muerte de mi esposa. Por los 3 años que los acogí creyendo en sonrisas de Ellen. Finch se sentó a mi lado y calló. A veces no hay palabras. Cuando pude hablar pregunté. ¿Y ahora qué? La policía revisará la grabación y presentará cargos. Sumado al fraude, la tutela, la huida de Glenn, se exponen a serias penas. Bien, susurré. Era la primera vez que deseé venganza más que justicia y no me sentí culpable. Vibró el móvil. Margaret, pensando en ti. Llámame cuando puedas. Miré su nombre en la pantalla. Margaret, que luchó a mi lado, llegó a las 2 de la mañana cuando tenía miedo, bailó en mi cocina como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Era la única familia que quería ya. Los días tras la entrega de la grabación se volvieron borrosos. Arrestaron a Ellen y Glenn en horas. Conspiración, fraude, identidad y para Glenn violaciones de libertad condicional. Les negaron fianza por riesgo de fuga. Finch coordinó lo legal mientras yo recorría mi casa como un extraño, viéndola limpia sin su presencia envenenándolo todo. Al tercer día llamaron del centro de detención. Ellen quería hablar conmigo. Casi me negué, pero una parte de mí, el padre que fui, necesitaba oírla. El centro olía a desinfectante y desesperación. Tomé el auricular pesado. Tras el vidrio apareció Ellen, sin maquillaje, uniforme de cárcel, pelo sucio. Se la veía pequeña. Empezó de inmediato, palabras a borbotones. Papá, por favor. Todo es un malentendido. Nunca te habría hecho daño. Glenn dijo esas cosas, no yo. Tenía miedo de contradecirlo. ¿Sabes cómo es? Me callé y escuché. Nunca le habría dejado hacerte daño. Pensaba avisarte. La policía lo retuerce todo. Cometí errores. Lo sé. Pero sigo siendo tu hija. Eres lo único que tengo. Su actuación era ensayada. Desesperada. Lágrimas a demanda. La hija preocupada. La dejé terminar. Luego hablé, con voz nivelada y fría. Tiraste mis cosas mientras yo estaba en el hospital pensando que no volvería. Ahora te saco de mi vida para siempre. Colgué el auricular. Su boca siguió moviéndose al otro lado del vidrio. Gritaba sin sonido. Me levanté, me di la vuelta y me fui. La puerta se cerró con un clic pesado. Afuera, el sol me golpeó como una fuerza física. Margaret me esperaba en el aparcamiento, apoyada en su coche. No preguntó cómo fue. Lo vio en mi cara. Condujimos a un parque tranquilo y nos sentamos en un banco ante un lago. Hablé despacio al principio y luego más rápido, sobre criar a Ellen, sobre su madre, que murió cuando Ellen tenía 15, sobre señales que no vi o ignoré. Margaret escuchó, a veces me tomó la mano, a veces solo estuvo cerca. Cuando llegaron los sollozos hondos que había contenido semanas, Margaret me sostuvo. No eran lágrimas de víctima, sino de un padre que llora a una hija que nunca existió como la imaginó. Al día siguiente me reuní con el fiscal adjunto James Park. Explicó cargos y posibles acuerdos. El abogado de Ellen quería negociar, retirar intento de asesinato.
Ellen podría obtener libertad condicional por el fraude. Park me miró. Es su decisión. Usted es la víctima. Si quiere mostrar clemencia. Sin clemencia. Mi voz fue firme. Planearon matarme. No en un arrebato, no por confusión. Discutieron métodos. No es un error. Es cálculo. Quiero que afronten todas las consecuencias. Park asintió y tomó notas. Glenn afronta tiempo serio. Ellen intentará pactar testificando contra él. Si coopera, ¿qué obtendría? Probablemente libertad vigilada, restitución y antecedente. Sin cárcel. Lo pensé. Aceptable, pero quiero restitución íntegra y que se le corte el derecho a heredar legalmente. Podemos incluirlo en el acuerdo. 2 días después volví a casa y hallé a un oficial judicial supervisando la retirada de las pertenencias de Ellen y Glenn. Todo lo que trajeron a mi casa se embalaba, inventariaba y guardaba. Miré desde la puerta mientras salían muebles, ropa, electrónica. El oficial me dio un recibo. Los bienes están en un guardamuebles. Podrán reclamarlos al ser liberados o, tras 30 días, usted podrá disponer. Firme. La casa resonó, vacía en partes, pero la vaciedad era limpia, no solitaria. Margaret llegó cuando el camión se iba. Miró el salón desnudo. ¿Quieres ayuda para hacerlo tuyo otra vez? Sonreí por primera vez en días. Sí, empecemos de nuevo. Una semana después llamó Finch. Ellen aceptó un acuerdo. Culpable de fraude, robo de identidad y conspiración. 3 años de libertad vigilada, condena por delito grave, 500 horas de servicio comunitario y $87.000 de restitución. Lo crucial, quedó legalmente desheredada, con orden judicial que le niega toda reclamación a mi herencia. Glenn recibió 18 meses de prisión por conspiración para cometer agresión, fraude, violaciones de libertad condicional y sus órdenes pendientes. Recibí la noticia con satisfacción sobria. No venganza, justicia proporcional. Esa noche me senté solo en mi cocina, la misma donde Margaret y yo planeamos, donde descubrí el fraude, donde bailamos. Pensé en el viaje desde el Alta hasta este momento. Perdí una hija, pero no era quien creía. Gané claridad, autonomía y el respeto de haberme defendido. Lo más importante, gané a Margaret. Tomé el teléfono y la llamé. ¿Te apetece venir? No para planear ni resolver nada, solo estar aquí. Llegaré en 20 minutos. Llegó con vino y una bolsa de noche. Pensé quedarme, dijo. Tomé la bolsa y la dejé junto a la puerta. Me gustaría. Pasaron 2 semanas como una exhalación lenta tras años conteniendo el aire. Margaret se mudó oficialmente. Sus cosas se mezclaron con las mías de forma natural. Repintamos, elegimos muebles nuevos, colgamos fotos de nosotros en la costa y en la montaña, viviendo la vida que antes no tuve tiempo de disfrutar. Llegó el primer cheque de restitución de Ellen. $1.450, el primero de 60 pagos. Lo endosé al Fondo de Defensa de Mayores de Portland y me sentí más ligero con cada firma. Glenn estaba en prisión. Ellen en libertad vigilada, en un piso asignado por el tribunal, trabajando en retail. Mi abogado finalizó mi nuevo testamento. La casa y mis activos irían a obras de caridad, en concreto a organizaciones que apoyan a víctimas de abuso a mayores. Encontré propósito en el dolor. A finales de agosto, Margaret y yo nos sentamos en mecedoras del porche. Nuevas, elegidas juntos. La casa detrás mostraba vida. Cortinas en las ventanas, macetas con flores, luz cálida. ¿Qué planes para hoy?, preguntó Margaret. Escribir un rato las memorias. Tal vez el arriate del jardín por la tarde. Centro de defensa mañana. 2 casos nuevos de explotación financiera. Quiero estar de vuelta a las 3 para nuestro paseo. Nuestro paseo. Me gusta que sea rutina. Rutinas buenas, las que elegimos, no las que nos atrapan. Eso. Me reuní con Finch por última vez, no para pelear, sino para cerrar.
Me presentó los documentos ejecutados. La desheredación de Ellen inscrita, mi nuevo testamento notariado y archivado, el plan de restitución formalizado. —¿Cómo se siente ahora que terminó? —preguntó Finch. —Resuelto. No satisfecho. Eso suena triunfalista, pero resuelto. Enfrentaron consecuencias proporcionales. No busqué su destrucción, busqué justicia. Es raro oír esa diferencia, dijo. Muchos buscan venganza disfrazada. Venganza habría sido arrasarlos más allá de lo que merecían. Justicia fue hacerles responder por lo que hicieron. Hay una línea y traté de caminar sobre ella. Me dio la mano. Lo logró. Suerte, Sterling. Era la primera vez que usaba mi nombre. Esa tarde Margaret organizó una pequeña reunión. Gente del centro de apoyo, una vecina, Finch y su esposa. No celebrábamos vencer a Ellen y Glenn, sino mi nuevo capítulo. Llegó la señora Patterson, nerviosa. Sterling, quería volver a disculparme. Creí ayudar. Intentaron manipularte como a mí. No te guardo rencor. Esta casa se siente distinta. Más ligera. Lo es. La estamos haciendo hogar. Tras irse todos, volvimos al porche. Hablamos de planes, un viaje a Europa en primavera. Siempre quise ver Roma. Margaret quería París. Clases de arte en el centro comunitario. Voluntariado con grupos de defensa de mayores. Entonces, Roma en primavera. ¿Lo dices en serio?, preguntó Margaret. Completamente. Quise ver el Coliseo desde que enseñaba historia romana. Nunca hubo tiempo. Ahora tengo ambas cosas. De verdad lo estamos haciendo. Construyendo una vida juntos. ¿Es pregunta o afirmación? Afirmación, pero me gusta decirla en voz alta para hacerla real. Es real. Tú estás. Yo estoy. Esto es real. Guardamos un silencio cómodo. ¿Piensas en ella, Ellen? A veces. ¿Y tú? Menos de lo que esperaba. Cuando lo hago, ya no es rabia. Es tristeza. Como duelo por alguien que no murió, pero nunca existió como creí. También es duelo válido. Lo sé. Lo trabajo. Pero hay algo. No me arrepiento de haber luchado. No me arrepiento de nada. Si la hubiera dejado tomar el control, estaría en una residencia ahora, o peor. En cambio, estoy aquí contigo. Te salvaste. Eso es lo que amo de ti. Aprendiste a pelear por tu vida. Me detuve. Lo que amas de mí. Sí. Lo que amo. Está bien. Más que bien. Al caer el sol, nos quedamos juntos, su cabeza en mi hombro. Dentro, la casa brillaba con luz cálida, visible desde la calle, un faro de vida. Pensé que esta casa sería mi tumba, dije en voz baja. En cambio, es mi comienzo. Margaret alzó la mirada. Nuestro comienzo. Sonreí y asentí. Nuestro comienzo. Quiero que funcione. Nosotros. Ya está funcionando. Ya estamos aquí. Esto es que funcione. Rey. Así de simple. Así de simple. Elegirnos cada día. Eso es el amor. Nos sentamos mientras caía la noche. No temía la oscuridad porque la enfrentaríamos juntos. La casa era mía. La vida era mía. Y la mujer a mi lado elegía estar aquí. Esa fue la mayor victoria. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.